Saludo también a querido Pepo Díaz Colodrero y obviamente a Pupa Bonamusa, que hoy estará aquí presente con nosotros. Bueno, está presente aquí con nosotros, pero no como los viernes, cuando hace su actuación estelar. Bueno, bienvenidos, tenemos de todo para ir compartiendo. Obviamente que la noticia más impactante del día era medio cantada, pero se veía venir, sí, que fue la muerte de Pepe Mujica, un personaje muy trascendente, obviamente para la historia de Uruguay, sin ninguna duda, pero para la historia de la región también. Fue uno de los grandes presidentes que hubo en los últimos años, un tipo que, Michael, nació de joven, fue guerrillero y se terminó convirtiendo en un tipo, pero totalmente contrario a eso que ejerció de joven, lo que muestra de una evolución ideológica, dogmática, política, extraordinaria, realmente extraordinaria, muy diferente a la que tuvieron la mayoría de los guerrilleros de este lado del río, ¿no? Estuvo en un pozo encarcelado durante no sé cuántos años, sí. Y cambió. Fue elegido democráticamente. Súper. Después, y fue democrático después. Y fue democrático. Yo veo apologías y rechazos enfáticos y oportunistas, electoralmente oportunistas. Sí, pero acá allá no. En general siempre fue muy respetado el Pepe Mujica, a pesar de que obviamente, como todo presidente, reciben críticas, generan enojos, y demás. Lo cierto es que se murió un hombre de bien, un buen tipo. Se murió pobre. Sí. Se murió pobre. Ya eso es un montón. Y nunca quiso el dinero. No le importó nunca el dinero. Al contrario, decía, yo necesito andar liviano, no quiero. Tenías un Volkswagen. El Volkswagen ese y la celeste, ¿se acuerdan? Sí. Y la perrita esa sin una pata. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás la perrita? Sí, inolvidable, porque yo lo vi en acción con la perrita, la Manuela. La Manuela, vos te cruzaste con Pepe. Yo fui, sí, un almuerzo, me lo presentaron, él se volcó un jugo de naranja sobre su traje, digamos. No sé si un traje. Sí, era torpe como vos, digamos. Algo así. Cuando me dio la mano. Pero lo que más me llamó la atención es que le dice a un mozo, era en el Hotel Radisson de Montevideo, che, ¿me guardaste la comida para la Manuela? Y le llevan una bolsa con unos huesos del almuerzo. ¿Qué onda la Manuela? Estaba en el Volkswagen esperándolo. Ah, me estás cargando, Sí, Sí, un tipo muy especial. Bueno, ahora seguida vamos a ir a Uruguay. Aguantame un segundito, querida Pupa. Vamos a ir a Uruguay para hablar con uno de los periodistas que, como todos los uruguayos, lo han conocido, lo han tratado, lo han visto, porque era un tipo simple, un tipo de la calle. Más allá de que, por supuesto, que como todo líder político tenía contras, tenía defectos y lo criticaban y demás, y es lógico, y así debe ser. Pero un abrazo con Sanguinetti, acá sería pensar el día de hoy en la Argentina, y pensar en ese abrazo con Sanguinetti, que están en las antípodas con Mujica. Bueno, vamos a hablar de eso porque estamos a días nada más de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Después nos vamos a meter un poquitito en eso con el agente Spillman, con Miguel, con Carola, pero es obviamente uno de los temas de esta semana, lo que va a pasar en la ciudad. Hoy el gobierno hizo algo muy audaz, que fue anunciar, porque creo que todavía no se implementó, corregime, gente, anunciar que se eliminan los impuestos a la importación de determinada de televisores, de celulares, de los electrodomésticos que se venían ensamblando en Tierra del Fuego. Esto va a suponer si se concreta, uno imagina que sí, una baja importantísima en el precio de estos productos. Piensen en los televisores, si hoy valen, no sé, yo no sé cuántos son los televisores, pero una computadora como la que usa Carola ahora, que es una de esas que se llaman personales, las computadoras. Sí. La notebook. Vale, la notebook. Así es. Que vale, qué sé yo, ¿cuánto puede salir? ¿1 millón y pico de pesos? Por lo menos. Bueno, dicen que van a bajar un 30-40%. Sí. Es mucho. Celulares de alta gama, acá el gobierno difundió algunos cálculos que habían hecho en promedio, Tato. Esto es tremendo. Celulares de alta gama con 5G. En Argentina, promedio,
Promedio, $2.500. Promedio en Uruguay, ya $1.980. O sea, cruzando el charco. Ahora, si te vas a Estados Unidos, $1.000 promedio. De 2.200 a Uruguay, ¿cuánto? 2.566 en la Argentina, a 1.980 en Uruguay. Ya es un montón de diferencia. Y en Estados Unidos, $1.011, $1.011. Bueno, en promedio. mucho de eso se va en impuestos, que son los que financiaban gran parte del gasto de la provincia de Tierra del Fuego. Por eso el gobernador de Tierra del Fuego estaba furioso con esta medida. Y también financiaban algunos negocios de ensamble, de celulares, de computadoras, de televisores, que los administraba ¿quién? El hermano de la vida de Mauricio Macri, el famoso Nicky Caputo, que tiene montado hace muchos años un negocio de estas características en Tierra del Fuego, que ni al kirchnerismo le tocó. Mirgor fue se llama la empresa. Intocable Mirgor. Durante años. Mirgor, de ¿no? hecho, fue fundada por los dos. Después Macri se retira y queda Nicolás Caputo, pero Mirgor fue fundada por los dos en los 80. Bueno, con lo cual el gobierno hoy lo que hizo fue tirarle un bombazo a Mauricio Macri. Sí, claro, en la lectura política de esto. A horas de las elecciones. No, en golpe electoral porque va a influir, pero le tiraron a Macri, claro. Tiene doble efecto. Por un lado, generar empatía con el electorado, que va a ver que bajan los precios de algunas cosas importantes, y al mismo tiempo le pega un zapatazo a Macri, con el que están evidentemente más peleados de lo que pensábamos. Y ahí le tiraron fuerte. Mirá mi Fuerte. inocencia, que me entusiasmé tanto con la noticia que no llegué a la segunda lectura del... Bueno, obviamente pensé en Nicolás Caputo, pero no pensé en el tiro hacia Macri también. Ah, no, claro, sí, es un bombazo, son muy cercanos, son familia. No, hermanos de la vida, Sí, se definieron, no sé en la actualidad. Pero... Sí, yo entiendo que sí. Y empresarialmente en su momento, en ese emprendimiento, cercanos también. Cercanos también. Así que me imagino la calentura de Macri, por sintetizar la idea. Debe estar recontra caliente. Y esto, bueno, veremos cómo termina la elección del domingo. El gobierno evidentemente está muy confiado en que le va a ir bien, o por lo menos en que le va a ir mal a Macri. Si no, no se entiende, ¿no? Semejante embestida. Sí, evidentemente deben tener calculado que el encanto que logró Macri en la ciudad de Buenos Aires en su momento, recuerden que él la gobernó durante 20 años, más o menos, evidentemente el gobierno tiene la información de que se ha terminado eso. Si no, nos explica. Están con esa consigna. El domingo se termina el PRO, salieron a decir varios de los dirigentes, digámoslo así. Y de los voceros. De los voceros no oficiales. Es fuerte, es un cambio de época. Se termina el PRO el domingo, esa es la consigna. Lo que pasa es que la consigna primera y primaria era vamos a terminar con el kirchnerismo, pero ahora varió. Ahora hay que terminar con el PRO porque dan por perdida la elección con el kirchnerismo. Bueno, es fuerte esa definición, ¿no? ¿Es por eso, decís vos? ¿Es porque creen que con el kirchnerismo pierden? Sí. Sí, la verdad, Tato, que no hay muchas encuestas, hay pocas encuestas que lo den a Adorni primero, inclusive hay varias que con el tema de ficha limpia hablan de una subida de los penatos, hay que verlo después hasta que no se cuenten los votos, pero la gran mayoría, Tato, una de las grandes coincidencias de los encuestadores es que aunque sea por 2 o 3 puntos, Santoro estaría primero aún, ¿no? A mí me parece increíble, Santoro era uno de los mejores amigos de Alberto Fernández. Increíble. Ahora, Tato, si gana con el 25-26, es lo que saca siempre el peronismo en la ciudad. Claro. No cambió, no sumó un solo voto. Es lo que se vota históricamente con todos los candidatos, con Filmus, con el que vos quieras, con Recalde senador. Es la división del otro lado. No quiero adelantar mi opinión del día domingo, que vamos a venir con Miguel y con el agente Spillman, vamos a estar un rato a la tarde cubriendo. Pero la gente no cambia de opinión. Absolutamente sí. No, pero evidentemente hay un sector que no cambia. Si Santoro sigue obteniendo el 25% que sacó siempre el peronismo en la ciudad, significa que hay un cuarto de la población que tiene la idea fija y no la cambia por nada. Absolutamente. Por nada. Bueno, pero esa línea es difícil de cruzar, ¿no? La línea que va desde un histórico macrismo a un kirchnerismo, a un peronismo. Esa línea me parece que no se cruza.
Pero ¿por qué no se cruzan las ideas? No sé, yo cambio de idea. ¿Ustedes no cambian de idea en sus cosas? Cambian de gustos, por ejemplo. En una época te gustan más las películas de acción, después te gustan más las románticas, por decir una pavada. Con los libros pasa lo mismo. Sí, no, yo me refería más al electorado de la ciudad de Buenos Aires. Yo lo veo más conservador. Yo he cambiado de voto, nunca chorros, ese es el problema, Tato, para decirlo en pocas palabras, muy difícil. Bueno, en mi vida puedo votar al cristianismo, al cristianismo. Los chorros supieron estar más de un lado. Claro. Más. Es el voto duro de ellos histórico, bueno, en el conurbano, en la ciudad, es un voto muy duro. Santoro, de hecho, no ha hecho una sola alusión a Cristina en toda su campaña. Ni a Alberto, ni a Cristina, ni a Massa, a nadie. Ha hecho alusión a él. Yo no he visto mucha campaña, la verdad, de la ciudad. Seguramente en estos días vamos a estar hablando con algunos de los candidatos, vamos a ir metiéndonos un poquito. Pero la verdad que tampoco hay mucha campaña para hacer porque se votan legisladores. Sí. No. Sí. Es como es casi una medio una soncera la elección. Les pido disculpas a los legisladores, les mando un abrazo y un beso. No, pero se transformó en esto, ya está. Pero ya lo definieron así desde el momento en que decidieron hacer esta elección, ¿no? Sí. Totalmente. No hay mucho misterio. Totalmente. Y una campaña inédita, porque se supone que íbamos a discutir el bache y terminamos discutiendo todos temas nacionales. Ficha limpia, terminamos discutiendo Milei contra Macri, Cristina sí, Cristina no con Santoro. Que no tiene sentido discutir el bache. No se discutió. Es que no tiene sentido. ¿Cómo se va a discutir? No, que se supone que los legisladores estaban para discutir eso, Tato. El semáforo, el bache, como decís, y también otras cosas, ¿no? Como puede ser una suba o una baja de impuestos, pero terminamos discutiendo todos temas nacionales. Todos temas nacionales, increíblemente. Estamos volviendo a casa. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night. Bueno, le dijimos que queríamos hablar con Uruguay para ver cómo estaban atravesando la muerte de Pepe Mujica. Está Tomás Friedman en comunicación con nosotros, periodista, corresponsal internacional. Hola, Tomás, buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas tardes, Tato, ya un gusto saludarlos. No, el gusto es nuestro. Bueno, gracias por atendernos en este momento. A ver, es una muerte que se veía venir, pero no deja de ser impactante por tratarse de Pepe Mujica. Contanos sensaciones, cómo lo están viviendo en Uruguay. Bueno, el Uruguay lo está viviendo con un gran impacto, porque José Mujica es un personaje de la vida política uruguaya, de la vida social uruguaya, de la vida de todos los uruguayos. Es un presidente uruguayo entre el 2010 y el 2015, un personaje único de la historia, un guerrillero del movimiento nacional Tupamaros, un hombre que estuvo preso 15 años, de los cuales, Tato, 13 años estuvo como rehén de las Fuerzas Armadas bajo tierra. Fíjense ustedes, 13 años bajo tierra sin ver la luz. Qué bárbaro. Y le preguntaron a Mujica, ¿cómo se hace para sobrevivir y salir mentalmente bien 13 años sin luz bajo tierra? ¿Y saben lo que contestó? Aprendí a hablarle a las hormigas y a las cucarachas. El lenguaje del silencio con esos bichitos me permitió sobrevivir. Un personaje de una relevancia internacional. La gente en Uruguay lo quiere por Pepe Mujica. Es el fundador del Frente Amplio, el partido que está gobernando hoy Uruguay. Sí. Es el que puso al actual presidente Yamandú Orsi como candidato a la presidencia y resultó ganador, ¿no? Sí, y un personaje, además de su impacto político, obviamente, en Uruguay y en la región, un personaje entrañable, ¿no? Más allá de los enojos que pudo haber generado y demás, en Uruguay es un tipo muy querido. Es muy querido, ¿sabes por qué, Tato? Porque le habló a la gente durante todo el tiempo en que tuvo contacto con la gente, con el lenguaje de la gente, con el lenguaje del pueblo, con los problemas del pueblo. Un hombre que además predicó con el ejemplo, ¿no? Que donaba el 90% de su salario, que vivía en una chacra allá en el cerro de Montevideo, que nunca se puso corbata, que dijo, eso es para otros, que vivía la vida sencilla y que decía, lo importante es la familia, lo importante es la juventud, lo importante es que los chicos puedan estudiar, lo importante es que no haya pobreza. Él
decía, no puedo entender cómo este país tan chico, Uruguay, todavía tengamos pobreza infantil. O sea, él le llegaba a la gente con ese lenguaje, y él tenía una frase que decía, como te digo una cosa, te digo la otra, no hay una verdad absoluta en este mundo. Un hombre admirado, hoy podés mirar y pueden mirar los oyentes de Mitre, las redes sociales y los diarios más importantes del mundo, está la foto del Pepe Mujica. Sí. Los presidentes más importantes del mundo están saludando a Uruguay, y el recuerdo de este presidente y de este líder político que deja evidentemente detrás de él una historia y un legado muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Un legado que tiene un impacto en, como yo te digo, la gente más que cuando votó a Mujica no votaba al Frente Amplio o a la izquierda, votaba a un líder diferente, alguien que les hablaba en su idioma. Tomás Friedman, búsquenlo en Twitter, porque está Tomás subiendo las reacciones alrededor del mundo de distintos líderes por la muerte de Pepe Mujica, ratificando allí esto que nos contaba recién, y mostrando la magnitud de esta figura. Te pregunta Miguel Wieniawski. Tomás, ¿cómo estás? ¿Vos lo conociste? ¿Cómo era en el trato con los periodistas? Mira, yo tuve la suerte de conocerlo a Mujica, el primer contacto personal que tuvo cuando fue ministro de Agricultura en Uruguay. Fue el primer cargo público que tuvo, ministro de Agricultura del presidente Tabaré Vázquez. Claro. Era un hombre que yo tuve el contacto con él como periodista, ¿no? Ya en aquel momento me dedicaba a los temas internacionales, y era un hombre muy afable, y escucharlo era de un impacto y de una delicia. Sus historias de vida, su forma de ver. Él era un gran amante de la agricultura, tenía una chacra, hasta hace 15 días andaba en tractor con el cáncer, porque él decía, esta es mi vida, y los médicos le decían, usted se va a morir en el tractor, y me voy a morir, y se murió en su chacra, murió en su chacra allá en el cerro, acompañado de su mujer de toda la vida, de Lucía Topolansky, que fue su compañera de toda la vida, fue su compañera de armas cuando él estuvo en el movimiento nacional Tupamaros. Se escapó de la cárcel 2 veces, o sea, cada una de las historias que él te contaba era para estar horas hablando con él. Era un hombre muy interesado además en la literatura. Su libro de cabecera en la mesa de luz, Don Quijote de la Mancha. Qué bueno. Leía a Sócrates, decía, con estos dos me arreglo, no preciso más. Decía, lean el Quijote y se dan cuenta lo que es la lucha de un hombre contra los molinos de viento. Dice, hay que leer este tipo. A la juventud le decía, lean el Quijote, lean a Sócrates, por ahí va la historia de la gente. Qué maravilla. Estamos escuchando a Tomás Friedman, periodista corresponsal internacional, que como ustedes habrán visto, está reflexionando y mucho sobre la muerte del Pepe Mujica, del gran Pepe Mujica. Yo insisto con esto, durante muchos años nos vamos a acordar de él por un montón de cosas, Tomás, pero sobre todo por la austeridad de este hombre grande. No, por demostrar, porque él decía, otra de las cosas que él decía, un presidente, un jefe de Estado, un político, tiene que primero demostrar con el ejemplo. Bueno, eso es admirable, No, él decía, la gente tiene que entender que yo soy un hombre que viene como ellos del pueblo, que soy un trabajador, que tengo la chacra, que no preciso el sueldo que tengo, que no preciso tener toda una gente que me atienda y que me haga las cosas. Él vivía en su chacra, y allí desarrollaba sus actividades. Les cuento simplemente una anécdota para que tengan una idea del Pepe Mujica. Cuando asumió funciones, en representación de Estados Unidos vino Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos. Sí. Y después de darle el saludo protocolar, le dice, presidente Mujica, me gustaría tener una charla mano a mano con usted antes de volver a Estados Unidos. Y Mujica le dijo, con mucho gusto, Hillary, la voy a recibir en mi casa. Hillary no tenía idea de dónde vivía. Cuando la CIA se enteró que vivía en una chacra allá en el cerro, hicieron todo un operativo. Llega Hillary a la chacra, por supuesto con un intérprete, ella no hablaba español, y ahí Mujica con su esposa la recibe, le dice, hola Hillary, bienvenida aquí a casa, perdona un poco la austeridad y esta casa tan sencilla que tengo, pero va a ser un gusto compartir algo contigo. ¿Qué querés tomar? Le dice, y Hillary le dice, un tecito estaría bien.
Y Mujica le dice, bueno, venite conmigo a la cocina. Y la lleva a la cocina y en una pava de hierro él le prepara el té a Hillary Clinton. Hillary no lo podía creer. Y bueno, y ahí le prepara el té en una cocina de hierro, que ahí está una de esas pavas de hierro un poco oxidadas, ¿no? Ahí sí era la vida de él. Y ahí en la cocina, el Pepe Mujica a Hillary Clinton le dicen, mire, ustedes deben pensar en Estados Unidos, este guerrillero, Tupamaro, Yankee, go home, nada que ver, dice. Yo preciso que me ayude, Hillary, y por eso te traje aquí a mi casa. Yo preciso que Uruguay le pueda vender cítricos a Estados Unidos y que le pueda vender carne. Quiero tu compromiso. Y Hillary le dice, Pepe Mujica, ¿te puedo decir, Pepe? Sí. Me comprometo que eso te lo voy a lograr. Te voy a mandar una embajadora mujer que te va a arreglar esos temas. Y le mandó una embajadora que se llamaba Yulisa, que vino a Uruguay y arregló esos temas, y Uruguay le vende cítricos a Estados Unidos gracias a esa gestión en la cocina de la chacra del Pepe Mujica con Hillary Clinton. Tomás, gracias por este ratito. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande para ustedes, como siempre. Tomás Friedman, periodista, allí contándonos de esta pérdida tan importante para el continente, la del Pepe Mujica.